Mis ojos solo en ti fijaré, en verdad mi corazón guardaré. No dejes ni un momento de guiarme, solo en ti confiaré. Cristo eres tú, la verdad que me llevó a libertad, el camino que me lleva a encontrar tu hermosa paz. Buenas tardes, hermanas, Dios les bendiga. Estamos de nuevo aquí con ustedes, deleitándonos de la palabra para que podamos compartirla y que sea de edificación para cada una de nosotras, porque nosotras también recibimos, dando el tema, nosotras mismas recibimos. Pero amén. Para Dios sea la gloria que aquí estamos, que tenemos la oportunidad de estar con ustedes. Amén. Dios les bendiga y mucho gusto saludarlas, hermanas. Amén. Gloria a Dios. La verdad que sí, es lindo. A mí me hacen falta muchos. Todas las hermanas y hermanos de la iglesia, los extraño esos momentos de coinonía, esos momentos de adoración en que unidas en un mismo espíritu y en un mismo sentir, le rendíamos culto de adoración, de alabanza, ¿verdad?, al Señor. Pero gloria a Dios por eso, porque esto nos ha permitido estar unidas. Ahora tal vez no presencialmente, pero el hecho que tengamos los medios para que nosotros poder comunicarnos, aunque sea de esta manera, permite que nosotros no decaigamos, sino que unas con otras nos animemos, ¿verdad? Y pues yo platicaba con unos siervos del Señor y les decía, para la gloria y honra del Señor, porque no es para la gloria de nadie, ni de nosotros, ni de la iglesia, sino que para la gloria y honra del Señor hemos podido trabajar. Casi todos los grupos de la iglesia están trabajando en línea. Entonces, eso es algo bien hermoso. Es un privilegio, pienso yo, que el Señor nos ha permitido a nosotros, la Iglesia Fortaleza de Sion. Entonces, vamos a iniciar. La vez pasada dijimos que los complejos son los sentimientos reprimidos por falta de amor, de rechazo e inseguridad desde el vientre, pero que viene, yo estaba analizando esto y realmente esto viene como que ya viene ese receptor, ¿verdad? Y cuando nacemos, como ya venimos con ese receptor, viene también en nuestra en edad de niñez, en la edad de la adolescencia, y viene como que el enemigo a remarcar esas áreas, ¿verdad? Que en algún momento fueron sembradas cuando estábamos en el vientre, ¿verdad? Entonces, aquí podemos nosotros darnos cuenta, y estaba hablando de Caín. ¿Se recuerdan que dice, y aconteció andando el tiempo, que Caín trajo el fruto de la tierra, una ofrenda a Jehová? Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín de gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti te será tu deseo y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín levantó contra su hermano y lo mató. Entonces, aquí venía algo a mi mente, porque realmente es casi imposible. Tendría que ser una buena actriz para fingir, ¿verdad? Porque aquí nos damos cuenta cómo dice que decayó el semblante de Caín, ¿verdad? Entonces, y esto sucede cuando las personas están acomplejadas o ya tienen una raíz de amargura en su corazón.
ya lo podemos, ya no se necesita tanto discernimiento, sino que podemos nosotros también verlo en sus rostros. Es increíble, yo platicaba con un joven que no es cristiano, pero bueno, ya en el nombre de Jesús ya va en camino, ¿verdad? Y él me decía, es que mire señora, me decía, yo puedo ver en la cara de esas, pues estaba hablando de esas personas, la amargura que tienen, me dijo, el enojo, esa ira que tienen, la puedo ver en su rostro. Entonces, a veces no se necesita ni discernimiento, muchas veces solo la expresión del rostro podemos nosotros darnos cuenta cuando aquella persona está amargada. ¿Por qué Caín actuó contra su hermano? ¿Qué nos puede decir, Telmita, por qué Caín actuó contra su hermano? Yo estaba viendo aquí en las notas que tenemos, ¿verdad? Y Caín actuó contra su hermano porque le provocó envidia, le provocó molestia, porque él no, ¿verdad? Pero definitivamente su alma ya no estaba en disposición porque a veces uno puede compartir por qué las cosas, pero él ya no tenía una disposición. Ahora, yo pensaba que acordémonos de que dicen que Caín es el primogénito. Hubo mucho que ver el tiempo que él fue engendrado, el tiempo que él nació, que estaba viviendo Eva, ese momento. ¿Qué condiciones, qué le rodeaba? ¿Qué condiciones? Estaba molesta, qué sé yo, molesta con Dios, molesta con todo, porque se llenó de amargura, porque mientras estaban bien en el Edén y luego fueron echados al mundo, pues a la tierra, y a padecer. Entonces, cuando le dijo, tendrás a tus hijos con dolor, ya venía pensando en esos dolores. Y eso, no crea que no, empezó a amargar la vida de Caín en el vientre, lo que se le ministró. Entonces, cuando a uno se le ministra en el vientre, cuando las personas o no quieren tenerlos, o de casualidad que quedaron embarazadas, o porque el ambiente donde están viviendo no es correcto, o porque no hay dinero, un montón de cosas que ministramos, y eso va a aflorar el día que ellos ya tengan conciencia en su alma, porque llevan raíces de amargura. Y entonces con facilidad, dice aquí en esto, el acomplejado puede manifestarse después con envidias como homicidas, por inferioridad, porque ahí se sintió inferior Caín, ¿sí? O puede ser por superioridad también, porque yo me creo mucho y también prepotentes, pero ese es un complejo. Y entonces no hay una personalidad que esté de acuerdo, que tenga paz, porque el acomplejado no maneja paz, maneja inconformidad, ¿sí? Siempre. Y eso es lo que puedo ver yo, que Caín estaba inconforme de que nació Abel y Abel venía sin duda que Abel venía con toda la gracia, fue mejor atendido, ellos ya estaban estabilizados, ya tenían una estabilidad en la tierra. Entonces ya nació él con más amplitud, venía bien, ¿verdad? Había aceptado la realidad con Dios y todo. Entonces había un poquito más de temor. Eso pudo haber afectado la vida de Caín, y eso afecta entre los mismos hermanos. Somos varios hermanos, pero la actitud que tengamos con cada uno de los hermanos, de los hijos, va a aflorar. En su momento va a aflorar el complejo. Y a veces somos nosotras mismas, las madres o los padres completos, los que provocan el complejo en los hijos, porque hacen diferencias. ¿Y por qué hacen diferencias? Por lo que hablábamos. ¿En qué momento fueron engendrados? Si estaban en la euforia de buena vida, o estaban mal, o tal vez no querían en ese momento. Qué sé yo cuántas cosas podría ser que entonces ya hay diferencia entre los hijos. Ya hay un poquito de raíz de amargura, que no aflora la amargura, todo va muy bien, en su momento se manifiesta, ¿verdad? Amén. Sí, fíjate que realmente yo lo que me he dado cuenta que la gente que es acomplejada
siempre, siempre todo lo mira mal. Sí. Mira, es la envidia. Mira que alguien tiene algo bueno, siempre trata la manera de desprestigiarlo. Yo, por ejemplo, conozco a personas que si miran que alguien están bien, que alguien ha adquirido algo, dicen, es que a saber en qué anda metido, a saber en qué andanzas anda. Entonces, ahí miramos el acomplejado, siempre no va a estar contento con lo que otra persona tiene, incluyendo, aunque sean hermanos, como tú decías. Nosotros como hijas de Dios, como madres, tenemos que tener mucho cuidado en ese aspecto, porque puede ser que también nuestro comportamiento distinto entre cada uno de ellos puede hacer que venga, como tú dices, a causar un daño interno que en determinado momento esa raíz va a tener que dar su fruto, va a tener que manifestar su fruto. Ahora, fíjate que uno dice, uno cree que el ser acomplejado implica que nosotros tenemos discriminación, porque si somos acomplejados no vamos a valorar a las personas por lo que son, sino por lo que yo pienso que debe de ser. Y como estoy amargada, no voy a pensar correctamente, no voy a pensar como el Señor esperaría que pensara. Y nosotros, por ejemplo, creemos que el acomplejado es aquel, yo siempre he dicho, que el complejo de inferioridad es un complejo, ¿va? Es un complejo de inferioridad. Entonces ese menosprecia, tal vez aquel, vamos a enfocarnos en lo social, en lo económico. Entonces viene aquel que tiene un poquito más, ¿verdad? Y menosprecia a aquel que no tiene. Y uno dice, ay, qué acomplejado. Pero por el otro lado está el que no tiene, que también discrimina y menosprecia al que tiene. Como que tenemos que tener ese equilibrio y que decirle, Señor, tú eres el soberano. Tú sabes a quién le da más, a quién le das menos. Porque si no, nosotros nunca vamos a tener paz en nuestro corazón, como decías tú, Telmita. El acomplejado nunca va a tener paz en su corazón. Vamos a ir a otra cita bíblica para ver otro caso de esto, ¿verdad? Es en Génesis 1:10, por favor. Aquí tenemos otro caso bastante claro, ¿verdad? De Génesis, por favor. 27 del 1 al 10. Dime. No sé, hermanito, si lo tienes tú ahí, por favor. Es el 27, 1, 10, dice. Otro tipo de mujer, ¿ya? Sí. En la niñez, sin los progenitores, dice. Aquí sí. Así. Ajá. Dice, y aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron, quedando sin vista, llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo, hijo mío. Y él respondió, heme aquí. Y él dijo, he aquí, yo ya estoy viejo, no sé el día de mi muerte. Toma pues ahora tus armas, tu aljaba y tu arco, y sal al campo a traerme caza. Hazme un guisado como a mí me gusta, el padre pidiendo un guisado, y tráemelo y comeré para que yo te bendiga antes de que muera, dice. Ajá. Y Rebeca estaba oyendo cuando hablaba Isaac a Esaú, su hijo, y se fue Esaú al campo para buscar la caza que había de traer. Entonces Rebeca habló a Jacob, su hijo, diciendo, he aquí, yo he oído, y he oído a tu padre que hablaba con Esaú, tu hermano, diciendo, tráeme caza y hazme un guisado para que coma, y te bendiga en presencia de Jehová, antes de que yo muera. Ahora pues, hijo mío, obedece mi voz en lo que te mando, y ve ahora al ganado, y tráeme de allí
2 buenos cabritos y de las cabras, y haré yo de ellos viandas para tu padre, como a él le gusta. Ahora, Termita, qué podemos ver nosotros aquí realmente? ¿Por qué razón Rebeca hizo esto? Pues, porque a la larga los dos eran sus hijos, Así es. ¿verdad? Pero la primogenitura le correspondía realmente a Isaac. Pero yo me podía pensar, a Esaú, yo me ponía a pensar ¿qué movió a esta mujer para que, porque esa era una traición al deseo de su esposo, ¿verdad? ¿Qué la motivaría a ella? Ajá. Hizo que el hijo engañara al padre, que sabemos que eso al Señor tampoco le agrada. ¿Qué crees tú que pasó? ¿Qué movió a esta mujer a actuar de esa manera? Recordemos que dicen que los dos eran gemelos, ¿verdad? Pero lo que sucede siempre en las familias, no sé por qué razón, yo tengo nietos gemelos, y siempre en las familias se marca la diferencia, que porque uno se parece más a mí y el otro se parece más al papá, y hacen diferencias entre los hijos. Y los dos son gemelos, pues, pero empiezan a hacer la división entre los mismos padres. Ahí es donde marcaba lo que decía la pastora, de que los mismos padres provocan la amargura de los hijos y la ira de los hijos. ¿Qué hizo ella? La que no estaba conforme de que la progenitura la tuviera Esaú, era ella, su mamá. Quería que fuera más bendecido su hijo, porque el otro se estaba esforzando en ir a traer la casa y todo. Y es más, como dijo ella, mintió, pero la que estaba manejando amargura era ella. Era ella. ¿Y qué hacemos cuando las mamás no estamos conformes con lo que tenemos? Nosotras mismas, las mamás, provocamos la diferencia. En este caso, ella no solo, como dijo la pastora, mintió, engañó, se burló y menospreció a su hijo primogénito. Al primogénito. Lo menospreció. ¿Qué pasó? Ahí ella fue la responsable, porque ella venía manejando eso en su interior, en su alma, no estaba bien, no estaba conforme. O sea, nunca estuvo conforme ella de haber tenido sus gemelos. Fíjense qué tremendo. Y entonces, cuando Esaú regresa y ve todo esto, ¿qué le provocó a Esaú? Provocó, primero, un espíritu de amargura en él, un resentimiento, persecución. ¿Por qué? Porque entonces odio hacia el hermano. Ya no soportaba a su hermano. Entonces a él lo llenó de todo este tipo de legiones. Amargura, odio, persecución, insatisfacción, menospreciado, porque es mi mamá hizo esto, pues. ¿Por qué tiene que ser mi mamá la que hizo esto? Diría él, ¿verdad? No sabemos, que solo estamos parafaseando. Pero llevemos a pensar eso, que a veces, como este programa es para que nosotros aprendamos a no cometer esos errores, no hacer diferencias entre los hijos. Y por lo regular, como que vinieran la ley, siempre se provoca. Entonces, es que tú quieres más a mi hijo, a mi hermano, pero lo que estamos haciendo es menospreciar y llevarlos a una estima inferior, sentirse inferiores. Entonces llega un tipo de acomplejado, insatisfacción, el menosprecio, ya ni siquiera se valorizan ellos mismos. ¿Por qué? Porque las personas más cercanas han inferiorizado su alma. Hablo del alma, ¿verdad? Porque sí, el alma es la trastocada. ¿Y qué provoca? Lo que decíamos, repetimos, homicida, porque Saúl lo que quería era matarlo. Él, la persecución, ya no vivía una vida feliz, ya no, él estaba con furia, con enojo. Entonces, vean todo lo que se provoca con algo que pareciera que no fue así, ¿verdad? Ese cuidado debemos de tener todos,
para que nuestros hijos y que a las personas que podamos aconsejarle tengan una estabilidad. ¿Por qué ahora se mueve tanto el resentimiento en esas maras que hay? Porque hay insatisfacción por la sociedad. La pastora decía, por la sociedad, porque la misma sociedad va marcando. Todos somos hijos de Dios. Todos somos hijos de Dios. Sin embargo, la sociedad se ha encargado y los de mismos dividir. padres que vienen con esa sociedad vacía, que no tienen una relación amable con ellos mismos, mucho menos con el prójimo. Esto viene provocando la inestabilidad. ¿Y por qué se ha dado ahora tanto en el mundo, tanto desequilibrio, tanta mortandad, tanta, ¿qué le digo yo? Matanza, sin necesidad? Pero porque en el alma se engendró amargura. Y la amargura dice que es un sentimiento insatisfactorio, donde no se deleita de nada. Amén. Acá venía a mi mente en este momentito que realmente cuando nosotros, tú tocaste un punto bastante importante que de cómo está hoy eso del complejo. Porque cuando nosotros analizamos nuestra juventud está muy dolida, está muy desubicada, está muy confundida, porque yo me he preguntado siempre, ¿por qué las maras se llaman maras? ¿Verdad? Amargura. Amargura, porque tratan de meterle siempre la amargura. Ahora, platicando con unos siervos del Señor, estábamos hablando en relación a la generación actual. La generación actual tal vez es la más susceptible de las generaciones que yo he conocido. ¿Por qué? Porque el mismo mundo, la misma sociedad se ha encargado de hacer niños débiles, que todo les ofende, que todo les molesta. Esta generación, me estaban contando estos siervos, que esta generación actual se le llama la generación de cristal. No se les puede decir mucho porque lo lastima uno. No los puede corregir uno porque cuidado. ¿Entienden? ¿Qué es lo que sucede con esto? Están formando una sociedad de hombres y mujeres débiles, ¿verdad? Ya tenemos que soltar eso. A mí, perdónenme por lo que les voy a decir, porque de alguna manera cuando uno habla es porque uno ha tenido experiencias en personales, ¿verdad? Pero yo recuerdo cuando yo, me voy a ministrar con ustedes, amadas hermanas, cuando yo agarré mucho como caballito de batalla, eso, es que desde niña, es que como cuando de niña me pasó esto, es cuando de niña me pasó lo otro, entonces, yo fui una mujer amargada por muchos años, y les puedo decir que le he pedido al Señor, le he entregado eso al Señor, y el Señor ha hecho cosas bien preciosas, pero no les voy a decir que el proceso ya terminó, porque todavía viene esa amargura a querer posesionarse, ese espíritu, a querer posesionarse nuevamente de uno. Y ahí es donde es importante que nosotros aprendamos la palabra. ¿Cómo vamos nosotros a vencer en estas guerras contra lo que existe dentro de uno mismo? A través de la oración, a través de la palabra, de declarar la palabra, que en el momento que viene esa sensación, ese sentimiento, uno tiene que poner el alto y recordarse de lo que dice la palabra de Dios. Pero si no la leemos, si no buscamos al Señor, definitivamente, ¿de qué arma vamos a afianzarnos cuando estamos en la batalla? Pues, ¿verdad? Entonces, como dice Estelmita, yo creo que una de las cosas y aquí lo miramos en este pasaje que acabamos de leer, es que esta Rebeca, yo no sé en qué medio ella se estaba desenvolviendo en ese momento, ¿verdad? Puede ser de que a su parecer, tal vez al otro, por ser el primogénito, se le facilitaba todo, porque era el primero, ¿verdad? Y esto vengo a hablarlo porque muchas veces el primero tiene ciertas ventajas sobre los demás hijos. Y esto no lo digo yo,
Eso lo podemos ver a través de la historia, ¿va? A través de las vidas, de la historia y de las vidas que nosotros conocemos. Y posiblemente ha dicho, no, es que como mi hijo mayor ha recibido tanto, yo creo que ella tomó su decisión. Yo creo que ahorita es tiempo de darle al otro. Y según ella iba a ayudarlo, pero no. Porque cuando ella actuó de esta manera, cuando ella desobedeció a su esposo, a Isaac, cuando ella aprovechó que el otro se fue a obedecer algo que el padre le había mandado hacer, aprovechó y mandó al otro a traer unos cabritos que no le estaban costando nada, porque ahí estaban, tráelos. O sea que el otro iba a esforzarse por alcanzar su primogenitura. El otro, en cambio, ella se lo facilitó al segundo. Entonces, aquí nos podemos dar cuenta que posiblemente ella no lo haya hecho con ninguna mala intención. Y eso es lo que sucede muchas veces, que de buenas intenciones, decía una persona que yo conocía, decía, de buenas intenciones está empedrado el camino al infierno. No es lo que a mí me parece, sino que, ¿qué es lo que el Señor manda? Entonces, ella dijo, pero ella acá cuando tomó esa decisión e hizo que el hijo, primero desobedeció ella, luego hizo desobedecer al hijo y luego pues engañó al padre y en lugar de formarle seguridad al hijo que hizo eso, hizo que se le formara inseguridad. Porque imagínate aquello de que, bueno, mi papá dice esto, pero mi mamá dice el otro, ¿verdad? Entonces eso formó inseguridad en este joven, ¿verdad? Pero lo más tremendo es que lo condenó por mucho tiempo a estar sin su hermano. A los dos. Porque andaba huyéndole al hermano. ¿Por qué se huye? ¿Qué pasó en el Edén? ¿Por qué huyó Adán? ¿Por qué huyeron ellos? ¿Por qué no querían? ¿Por qué se le escondían a Dios? Porque cuando nosotros hacemos algo que a Dios no le agrada, nuestro espíritu lo sabe. Y tendemos a querer escondernos, tendemos a no querer ir a la iglesia, tendemos a ya no querer orar, porque sabemos que nos vamos a exponer a un Dios poderoso, a un Dios que no podemos engañar y que conoce todo lo que hacemos. ¿Qué piensas, Telmita? Sí, que lo que sucedió ahí fue que condenó a los dos hijos. A los dos. Pero fue la amargura de la mamá. A veces nosotros queremos, yo conozco de casos que la mamá llega ya a edad grande y no logra ella superar la existencia de sus hijos. No la logra superar. No logra ponerse de acuerdo porque ahí ella dividió la situación de sus hijos. El otro tuvo que huir, estar huyendo, el otro tuvo que perseguir y no solo los separó la familia, sino que los hizo inconformes con lo que vivían, porque el otro escondido, ¿verdad? En otro lado. Y él viendo como, solo pensando, cuando regrese, ¿qué le voy a hacer? ¿Verdad? Abrigando maldad en su corazón. Entonces, ese es un complejo, hermanas. Ese es un complejo. Porque entonces ya no es una vida libre, sino que se atan a la persecución, a la maldad, a los vicios, ¿sí? Amén. Y el alma se envicia. Amén. El alma se envicia. Amén. Fíjate que yo estaba, cuando estábamos estudiando el tema, definitivamente nosotros, me atrevería a decir que la mayoría de nosotras sabemos que hay sentimientos que hemos reprimido. Por una u otra razón. Siempre van a existir esos sentimientos. Y decimos que los complejos son sentimientos reprimidos, ¿verdad? Por falta de cariño, por falta de aceptación, por varias razones. Pero aquí entra donde nosotros tenemos que buscar cómo salir de eso, cómo sacar eso de nosotros. Porque si no lo hacemos, luego viene esa raíz de amargura que está juntamente con esos resentimientos y viene a desarrollarse.
El problema es que si la amargura se apodera de nosotros de un, ¿qué te digo yo? A un nivel muy fuerte, eh, hay tendencias al suicidio. Primero se empieza por la tendencia de hacerle daño a los demás. Eso que yo tengo reprimido, esa cólera, esa inconformidad, empieza como que a querer salir, pero en contra de los demás. Y es donde miramos personas que andan lastimando, que andan golpeando, que andan insultando, que andan haciendo mal por la espalda también, ¿verdad? Yes. Y luego, como eso va en aumento, empezamos cuando ya no nos satisface el hacerle daño a los que están en nuestro entorno, empezamos a autodestruirnos. Y es donde hablábamos la semana pasada, que cuando hay complejos, cuando hay amargura ya en nuestro corazón, también se tiene la tendencia al suicidio, ¿verdad? Y una de las cosas que motivan más la amargura, ¿verdad? Y los complejos también como que nos los hacen que aumenten, es la falta de perdón. Del perdón, ¿cuánto no se ha hablado, Telmita? Así es. Yo Así estoy es. segura que cada una de las hermanas que nos están sintonizando en esta tarde, más de alguna vez han oído hablar del perdón, pero dejemos que hemos oído, hemos visto la palabra de Dios, que si no perdonamos, Él no nos va a perdonar a nosotros. ¿Qué actitud es la correcta, Telmita? Porque fíjate que siempre hay la pregunta del millón, diríamos, ¿verdad? Bueno, ¿qué es perdonar? Porque muchas veces se cree que perdonar es exponerse constantemente a lo mismo. Por ejemplo, un maltrato hacia los niños, por ejemplo, ¿va? Hacia los niños, ¿va? Yo estoy viendo que están maltratando a los niños, ¿verdad? Entonces yo le digo al niño, tenés que perdonar, papito, es que mira que el Señor manda a perdonar y todo. Pero el abusador sigue constantemente. Entonces me dice, a mí me han preguntado, esa pregunta del millón que les digo, dice, ¿qué es perdonar? Y aquí quisiera, Telmita, que tú nos hablaras qué es el perdón que el Señor espera, porque a la larga sabemos que el más beneficiado cuando se perdona es el que perdona. Porque el otro, ¿verdad? Entonces, ¿podrías tú hablarnos en relación a dónde está esa línea que se puede traspasar si nosotros no? Yo veo que el perdón es venir y si fuimos lastimados, perdonar, pero olvidar, sanar, provocar sanidad en el alma. Porque y dice, bueno, yo ya perdoné, pero me recuerdo todavía, no, ya no, pues, que si se va a recordar que sea, qué bueno que pude perdonarlo, y yo ya soy libre de ese sentimiento que no me satisface en mi corazón, ¿verdad? Porque si hay un perdón, yo perdono, pero sigo sintiendo lo mismo, no hice nada. Pero no olvido, no es así. Si no va a olvidar, que sea para edificación, porque yo perdoné y Dios me libró de ese perdón, de ese malestar en mi alma. Perdonar es sanar su alma, sanar completamente el alma. Como, por ejemplo, hay diferentes clases de perdón, hay diferentes clases en que, de acuerdo a la situación que se dé. Por ejemplo, miramos el perdón que Dios le dio que Jesús le dio a la adúltera. Ese fue un perdón de que ella vivía mal porque vivía pecando y pecando. Y cuando no perdonamos también somos pecadores, hermano. No podemos estar delante de Dios si nosotros ya reconocemos a Cristo y Él nos limpió con su sangre. Le dijo a la adúltera, vete y no peques más. No volver a hacerlo, pues. No volver a provocar el sentimiento de amargura en nosotros, porque nos hacemos daño. Pensemos en nosotros. Nos hacemos daño si no damos un perdón genuino y siempre le seguimos daño al que se le provocó el no perdón. Entonces, saber perdonarnos, para todo tenemos que perdonarnos, porque por alguna razón se provocó la lastimadura o que nos lastimaran. Siempre tiene que haber una razón.
¿verdad? Sí. Entonces, perdonar esa parte, ese momento. ¿Por qué? Porque yo quiero ser libre. Yo quiero ser libre de tener esa amargura en mí, ese malestar de ver a la persona que no perdono, ¿verdad? Sí. Entonces, yo creo que tenemos que tener esa conciencia de que si perdonamos, que sea para siempre, porque el que quiere vivir bien somos nosotros. Amén. Fíjate que yo, la pregunta que quiero hacerte es bastante específica. La palabra dice, le preguntan al Señor, Señor, ¿cuántas veces tenemos que perdonar? 70 veces 7, ¿va? Sabemos que ese es un número indefinido, ¿verdad? Pero, por otro lado, dice el Señor, mientras de ustedes depende, estén en paz con todos, ¿verdad? Porque muchas veces, a mí me lo han preguntado, muchas mujeres que inclusive han ido a parar al hospital porque el esposo hay violencia intrafamiliar y el esposo las manda al hospital. Y resulta que llega él y dice, es que el verdadero amor perdona. Entonces, pum, regresa la mujer otra vez y se vuelve un círculo. ¿Qué podríamos hacer en ese caso? Porque también, pues también ahí están las leyes terrenales, las leyes civiles, ¿verdad? Que marcan que no es posible que se acepte una convivencia así. ¿Por qué? Porque los hijos se están viendo. Es bien complicado, ¿Qué es ¿verdad? lo que se está provocando a los hijos? ¿Qué está provocando? ¿Qué dolor se le está provocando a los niños? Y muchas veces yo como he tratado mucho con esas cosas, me he dado cuenta que cuando ya se vuelve más, como se vuelve una rutina, porque hay hogares que es rutina que la esposa esté recibiendo, pero ahorita también hay mujeres abusadoras. O sea que no vamos a echarle la culpa solo al hombre, ¿va? Pero me refiero hasta qué punto soportar. Porque cuando los niños miran esto, muchas veces el niño corre a querer defender a la madre o querer defender al padre. Entonces también él sale lastimado. Entonces, pues, Telmita, ¿qué en ese caso, cómo podríamos enfrentar esa situación nosotros? Yo considero que cuando es una cosa repetitiva, hay una cosa, o se acostumbran o les gusta, hay una palabra que dice masoquismo, creo que se dice, cuando la gente ya le gusta sufrir, porque a veces también las mismas personas provocan la agresión. Sí. Y entonces constantemente no están felices hasta que no hay un golpe y luego a perdonar otra vez, pero porque se volvieron, ya es una manipulación del alma para sentirse otra vez protegida, para sentirse otra vez amada, porque mientras no me peleemos, no somos amados. Mientras no estemos peleando, no nos perdonemos otra vez para volver a la reconciliación, entonces se vuelve una manipulación del alma. Ahora, Dejamos de querernos y de apreciarnos nosotros mismos. No, es una complejada porque se cree inferior y que merece todo, porque, por ejemplo, yo he oído mujeres dice, es que él tiene razón, porque yo no hice esto, porque yo no hice el otro, esa justificación. Pero yo creo que eso muchas veces viene porque nosotros hemos permitido que nuestras hijas mujeres vean eso dentro de nuestros hogares y la niña cree que ese es el amor. Que ese es el amor. Estamos proyectando un tipo de amor que realmente no es el amor del Señor. Porque el Señor cuando no... Yo por eso les digo a las hermanas, busquemos ministración, busquemos... La iglesia tiene tanta palabra. Todos los grupos están funcionando. Pero todos, la mayoría, un alto porcentaje, le huye a los grupos de matrimonios. Y andan en cada problema. Y yo recuerdo que le decíamos cuando ministrábamos, ¿sabe qué, hermanita? Y también porque como se ministra el esposo y se ministra a la esposa, les decíamos, miren hermanos, busquen ayuda. Vayan a matrimonios. No. Y después se llega nuevamente con el mismo problema que ya lleva años de estarse dando. Bueno, vamos a pasar a otro punto. Ay, este es precioso. Esto a mí
me tocó realmente, ¿verdad? ¿Cuántas veces no hemos leído Job? Pero Job, en el libro de Job siempre nos habla, siempre el Señor nos toca, ¿verdad? No me vaciaste como leche y como como queso me cuajaste. Miren solo esto, no me vaciaste como leche. O sea, cuando el momento en que el Señor permitió que fuéramos concebidas, ¿verdad? Y como queso me cuajaste. Me vestiste de piel y carne y me tejiste con huesos y nervios. Qué precioso esto, hermana, realmente, porque aquí miramos el proceso de cómo nosotros somos formadas desde el vientre, ¿verdad? No me vaciaste como leche y como queso me cuajaste. Me vestiste de piel y de carne y me tejiste con huesos y nervios. Mire, qué precioso, porque por esto todos pasamos. Por esto todas pasamos. Por el vientre pasamos. Fuimos formadas dentro del vientre de nuestra madre. Ahí el Señor vino y nos puso piel y nos puso carne. Y nos dio huesos y nervios. Nos dio vida y misericordia me concediste, dice en el 12. Y tu cuidado guardó mi espíritu. Aleluya. Estas cosas tienes guardadas en tu corazón. Yo sé que están cerca de ti. Si pequé, tú me has observado y no me tendrás por limpio de mi iniquidad. Si fuere malo, ay de mí, y si fuera justo, no me levantaré mi cabeza, estando hastiado de deshonra y de verme afligido. Si mi cabeza se alzare cual león, tú me cazas y vuelves a hacer en mí maravillas. Amén. Renuevas contra mí tus pruebas y aumentas conmigo tu furor como tropas de relevo. ¿Por qué? Me sacaste de la matriz. Hubiera yo expirado y ningún ojo me habría visto. Fuera como si nunca hubiese existido. Llevado del vientre a la sepultura. No son pocos mis días. Cesa pues y déjame para que me consuele un poco, antes que vaya para no volver a la tierra de tinieblas y de sombras de muerte. Tierra de oscuridad lóbrega, como sombra de muerte y sin orden, y en cuya luz es como densas tinieblas. Qué precioso, cómo él empezó a hablar, pero cómo conforme fue avanzando, podemos nosotros observar cómo fue asomando la amargura a la vida de él. ¿Qué piensas, Selmita? Sí, él decía cómo Dios había hecho la gran obra en la vida de él. Le había llenado de su espíritu, le había puesto piel, todo lo que Dios le dio, la gracia que Dios le dio, pero poco a poco fue él mostrando su amargura. Pero ¿por qué amargado? Él estaba pasando un proceso. Él dice que Job, dice que antes él era un sacerdote que traía enseñanzas espirituales desde sus ancestros. Y entonces él vivió una vida feliz y normal. Es más, todos le tenían respeto por lo que él era. Pero cuando vino aquello que ustedes han escuchado, que el diablo dijo que quería tentarlo para ver hasta dónde era fiel, y ojo, esto nos puede pasar en cualquier momento, cualquiera. Quiere tentar el enemigo, no siempre es el enemigo, pero en este caso sí era él. Quería tentar su alma, empezó a protestar hasta por qué había nacido. Aparentemente, él era un hombre sensato y feliz, pero cuando llegó el momento duro de su vida, empezó a mostrar su amargura que estaba escondida.
Cuando digo mejor no hubiera nacido, pues cuando dice mejor me hubiera muerto desde el vientre de mi madre y no hubiera venido a la tierra, hubiera ido al sepulcro, ¿verdad? Amén. Solo una observación, Telmita. Ahí podemos ver cómo el espíritu de suicidio estaba en él. Claro, 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 Mejor no hubiera porque nacido. sí, mejor no hubiera nacido porque me hubiera muerto en el vientre de mi madre, porque todo lo que estoy sufriendo aquí, ¿verdad? Claro, todos los que venimos y pasamos por procesos de sufrimiento y de todo, pero tenemos que saber enfrentarlo. Pero él, como estaba muy bien, se sentía bien, mientras no había sido tocado. Espiritualmente era el patriarca. Y entonces, cuando nos se dio cuenta de todo lo que estaba pasando, se dio cuenta que en su espíritu y en su alma estaba provocando una amargura, saboreando una amargura, hasta de muerte. Mejor me hubiera muerto, mejor me hubiera muerto, dice. No hubiera nacido, no hubiera sufrido. Qué bonito, ¿verdad? Pero aquí venimos a ganar batallas, hermanas. A librarnos de todos los complejos, de todas las amarguras que nos toca presentarnos. Porque así es, no es tan fácil ganar el regreso para allá. Me muero aquí, mejor que me maten, yo me muero. No, tenemos que ganar con buena batalla. Y el gran aliciente para nosotros es, en estos tiempos, es que nosotros sabemos que alguien murió por nosotros para no desear lo que deseó Job. Que murió Cristo para que nosotros no deseáramos ese tipo de muerte, esa insatisfacción de nacer, ¿sí? Que venimos a ser valientes porque alguien ya pagó con todas las culpas y pecados que hemos cometido. Entonces, amén. ¿Qué pasa? Esto le faltaba a Job, esa seguridad. Toda la gente está muy bien cuando está bien. Cuando les toca algo, no la aguantan porque no han probado su alma, no han probado su espíritu, hasta donde hay fuerza. Y a Job le pasó eso. Entró en un complejo de inseguridad, de inferioridad, de tristeza, de amargura. Mejor me muero, como dijo la pastora, y mejor que me quiten la vida. Un tipo de suicidio. Amén. Gloria a Dios. Así es. Así es. Mira, hermana Telmita, ¿qué nos podrías decir tú? Esa es la última pregunta que te voy a hacer respecto a cuando nosotros no tratamos con los complejos, cuando nosotros no reconocemos que en nuestro corazón ya hay amargura, ya hay tristeza, hay lo que pasó aquí Job, ¿verdad? Que dice que ya él presentaba actitudes ya de amargura, ¿verdad? Y de la no existencia. Cuando nosotros permitimos que eso continúe durante toda nuestra vida, porque estábamos hablando que estos eran espíritus en la semana pasada, son legiones, que abrimos puertas para legiones. Ahora, sí. Cuando se abren puertas para legiones, ¿se cede algún derecho legal sobre nuestras generaciones? Es que cuando se habla de nosotros mismos hemos permitido que uno a uno vayan llegando, pero hay una palabra muy importante: nos llenamos de orgullo, y el orgullo no nos permite reconocer la necesidad que tenemos, porque nos empoderamos de nosotros, haciéndonos daño. Entonces, si nosotros no reconocemos, no somos humildes para reconocer la necesidad que tenemos de ser ministrados, de poder hablar, de que otra persona no se... ¿Y cómo va a escuchar otra persona? Dice, solo el que lo escuche, la otra persona, tiene alivio el alma. Sí, que hay liberación. Con solo una meditación tiene alivio el alma. Entonces bajamos el orgullo. Al primero que hay que vencer para que los complejos vayan muriendo en uno, es el orgullo, es el empoderamiento. Porque nosotros tomamos actitudes de poder, ya sea porque estemos deprimidos. Es que yo estoy deprimida, no se metan conmigo, déjenme, que yo... Y empiezan a protestar, no quieren reconocer. Eso es orgullo. Eso es amén. Orgullo. Amén. ¿Verdad? Entonces, gloria a Dios. Dejemos vivir el orgullo y somos sanados. Amén, gloria a Dios. Pero no me contestaste, sí se le abre puertas, ¿verdad? A que también esos claro. espíritus penetren
Claro, se traslade ese espíritu a los hijos, ¿sí? y los traslada porque acuérdense que hay contaminaciones. Ahora, si Sí, vamos a pues. hablar de contaminaciones, en el mismo ambiente de trabajo o donde sea, nosotros contaminamos como se contamina cualquier, como microbios. Esos son los Como, espíritus inmundos. como el Esos son los COVID, espíritus inmundos. Ajá, como el eso, COVID, te digo. esos microbios. Y entonces está uno manifestando los espíritus inmundos que les ha permitido vivir en uno y empieza a contaminar los ambientes. Esa es una. Amén, Y amén, cuando el alma se está contaminada, queda en uno y nunca lo sana, lo transmite a los hijos por ancestros. amén. Se va a los Gloria a Dios. ancestros. Amén. Entonces sí hay apertura para eso. Ok, bueno, ya con esto terminamos porque ya solo nos faltan 2 minutos, Telmita. Yo creo, hermanas, que todavía no hemos terminado el tema, todavía nos quedó. Ahorita presentamos cómo se da y todo el proceso, ¿verdad? Pero falta lo más importante, ¿qué podemos hacer? Y cómo, a través de qué, de la palabra del Señor, cómo nosotros vamos a poder liberarnos totalmente de esos complejos que tenemos, ¿verdad? Entonces vamos a orar porque ya solo tenemos 1 minuto. Y hermana Telmita, por favor, puedes orar para ministrar la palabra. Amén. Padre Santo, mi Dios bendito, te alabamos. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias, mi Dios, porque en todo momento tú nos estás hablando a través de la palabra, Padre. Permítenos, Señor, que nosotros podamos poner en práctica, Señor, cada uno de los consejos recibidos a través de la palabra. Que nosotros podamos ser libres a través de la enseñanza, que le pongamos amor a nuestras vidas y a nuestras generaciones, Señor, y a toda la sociedad para que nosotros podamos ser libres de todo este complejo que a veces nos ha absorto el alma. Gracias, Padre, porque cada día nos hablas tú con verdades en tu palabra. Cada día nos ministras las necesidades que tenemos cada una de nosotras las personas. Gracias, gracias, Padre, por el ministerio en el cual nosotros estamos trabajando. Permítenos que llegue a cada corazón el entendimiento de tu palabra para ponerlo en práctica. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Y gracias, Espíritu Santo, por esa oportunidad. Amén, Amén. Señor. Gracias. Gracias, papaito lindo, porque realmente cada día nosotros aprendemos más, Señor, de ti. Y gracias porque has puesto, Señor, en nosotras el querer como el hacer, el querer buscarte, Señor, el querer, Señor, saber cuál es tu buena voluntad para nosotras. Te alabamos, te bendecimos, Señor. Y yo te pido, Señor, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, Padre, que esta palabra, Señor, que se ha dado el día de hoy, Señor, en este programa, sea sellado en el corazón, en la mente, aún, Señor, en los huesos, Señor, de cada uno de los que la escuchamos y la estudiamos, Señor. Te alabamos, te bendecimos y te decimos, Señor, que tenemos la certeza, Señor, que conoceremos, Señor, tu palabra, que conoceremos la verdad y que es la verdad la que nos va a hacer libre. Eres tú a través de tu Espíritu Santo y sabemos que nos vas a hacer libres, Señor. Gracias, mi Señor, por todo lo que ya has hecho en nuestra vida. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo ahora y por todo lo, Señor, aquello que esperamos que va a darnos más adelante. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, bendice, Señor, cada hogar, bendice, Señor, cada familia, bendice, Señor, nuestra nación preciosa, bendice nuestra preciosa Guatemala, mi Señor, y declaramos que tú, Señor, estás sobre nuestra tierra, que tú, Señor, has tenido misericordia de nosotros, Señor. Gracias, papaito lindo, porque aún siendo inmerecedora, Señor, tú, Señor, te mantienes fiel, Señor, a tus promesas en nuestras vidas. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo, por este momento tan precioso, Señor, de estar contigo. En el nombre poderosísimo de Jesús de Nazaret. Amén y amén. La próxima semana vamos a tener Libres de Complejos, parte 3.
para cerrar y va a ser un momento de administración por línea, ¿verdad? Para que todas aquellas que hemos detectado que algo hay en nuestro corazón, podamos en ese momento a través del Espíritu Santo recibir la libertad que necesitamos. Esa libertad, yo digo, ay, cuando estemos libres totalmente, yo sé que el Señor se va a manifestar más fuertemente en nosotros. El Espíritu Santo va a fluir con más libertad en nuestras vidas. Que Dios me las bendiga, amadas hermanas, y hasta la próxima semana. Adiós. Ana Telmita, gracias. Mis ojos solo en ti fijaré, en verdad mi corazón guardaré. No dejes ni un momento de guiarme, solo en ti confiaré. Cristo eres tú, la verdad que me llevó a libertad. Una mujer conforme al corazón de Dios es aquella mujer que aprende a vivir por fe, hasta alcanzar la promesa de la restauración familiar. Una mujer conforme al corazón de Dios es aquella que se pone como puerta para que la bendición entre y permanezca en casa. Y también atrae la gloria típara, que es la que trae restauración y restitución familiar para la gloria y el poder de Dios. Mujer conforme al corazón de Dios es aquella que anhela en su corazón agradar y obedecer al Padre a través de su preciosa palabra.